Veamos un ejemplo de optimización sin restricciones. El problema nos pide hallar los extremos relativos de la función f de xy igual a x cuadrado más 2xy más 2y cuadrado más 2x menos 2y. Tenemos que hallar los extremos relativos de esa función sin ninguna restricción. No está sujeta a ninguna condición. Recordemos los pasos que tenemos que dar para ello. Lo primero que tenemos que hacer es hallar los puntos críticos de la función. Los puntos críticos eran los puntos que anulaban el gradiente de la función. Para ello, calculemos el gradiente. Recordar que el gradiente es un vector que en este caso, al tratarse de la función f de una función de dos variables, el gradiente a su vez tendrá dos componentes. La primera componente será la derivada parcial respecto de x y la segunda la derivada parcial respecto de y. Calculamos la derivada parcial respecto de x, que se trataría de 2x más 2y más 2, y la derivada parcial respecto de y, que se trataría de 2x más 4. Vamos a hacerlo mejor. Vamos a hacerlo bien. 4y menos 2. Ya que hemos calculado el gradiente, ahora tenemos que calcular cuáles son los puntos críticos, que hemos dicho que son los puntos que anulan puntos críticos, los puntos que anulan el gradiente. Entonces, son los puntos que hacen que el gradiente de f sea igual a 0. Por lo tanto, nos quedan dos ecuaciones. La primera componente igual a 0, que se trataría de hacer 2x más 2y más 2 igual a 0, y la segunda componente igual a 0, 2x más 4y menos 2 igual a 0. Vamos a resolver esta ecuación. Como se trata de una ecuación, de un sistema de ecuaciones con dos incógnitas, vamos a restarle a la primera y a la segunda. Al hacer la resta nos quedaría 0 por un lado, menos 2y más 4 igual a 0. De ahí somos capaces de despejar la y, que quedaría que y vale 2. Por lo tanto, yendo con ese valor de y a una de las ecuaciones de arriba, nos queda que x es igual a menos 2y menos 2 entre 2. Por lo tanto, se trataría de cuando y vale 2, menos 2 por 2 menos 4, menos 2 menos 6 entre 2 menos 3. Por lo tanto, tenemos un único punto crítico, en este caso, que es menos 3, 2. Ya tenemos el único punto crítico. Recordar que la función no tiene por qué tener un único punto crítico, puede tener varios puntos críticos. Y cada uno de esos puntos críticos habrá que comprobar si puede tratarse de un extremo relativo o local, es decir, de un máximo o un mínimo relativo o local. Vamos a comprobar entonces cuál es el siguiente paso. El siguiente paso se trata de hallar la matriz hessiana de nuestra función f, es decir, la matriz formada por las derivadas parciales segundas. Vamos a calcular la matriz hessiana de f, que se trataría entonces de derivar este gradiente. Entonces, al hacer la derivada del gradiente, matriz hessiana de f sería una matriz de orden 2 por 2, la f segunda de xx, f segunda de xy, f segunda de ix y f segunda de ii. Vamos a ver qué queda en nuestro caso. Vamos a mirar cuál era la primera derivada, 2x más 2y más 2. Pues su derivada respecto de x queda 2 y respecto de y lo mismo, 2. Y vamos a comprobar ahora derivar la derivada parcial respecto de y, respecto de x y respecto de y. Por lo tanto, respecto de x, 2 y respecto de y, 4.
rellenamos la matriz gaussiana y la matriz gaussiana es esta. Si esta matriz gaussiana queda en función de x y y, el siguiente paso que tendríamos que dar sería sustituir en el punto crítico. Como en este caso la matriz gaussiana es una matriz constante, no dependiente de x y de y, pues no hace falta dar ese paso. Tercer paso, clasificar esta matriz gaussiana. Hemos dicho que si se trata de una forma cuadrática definida positiva, se trataría de un mínimo relativo. Si se tratase de una forma cuadrática definida negativa, se trataría de un máximo relativo. Hemos recordado también que para comprobar si la forma cuadrática es definida positiva o definida negativa, lo que hacíamos era calcular los menores principales, que eran coger el A1, que no era más que coger el determinante empezando desde arriba de la primera fila con la primera columna, que el determinante de 2 es 2, y el A2, que en este caso sería el determinante de la matriz gaussiana, que sería el determinante de 2, 2, 2, 4, que es 2 por 4, 8, menos 2 por 2, 4, resultado 4. Como los dos menores principales son positivos, la ley de Sylvester nos dice que esta forma cuadrática es definida positiva. Por lo tanto, el punto crítico, que era el menos 3, 2, se trata de un mínimo relativo. Se trata de un mínimo vamos a escribir el final relativo. Y ahí tenemos un ejemplo de optimización sin restricciones. Eso es todo. Agur.